Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que me hayan extrañado. El día de hoy les traigo algo que posiblemente ya vieron, pero me gustaría darle mis opiniones al respecto. Y yo sé que, ustedes están esperando que yo les dé las opiniones, ¿verdad? Son muy importantes. Ok, no, quisiera, respecto a lo de la mañanera, cómo señor presidente nos habla del aniversario, del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, y posiblemente nos hable también, bueno, no posiblemente, nos va a hablar también de la ayuda humanitaria que se le está dando a Evo Morales. No hay que hacer conclusiones todavía, no hay que aventar la piedra todavía, tenemos que esperar para ver qué es lo que nos dice el presidente, que nos explique, porque nos tiene que explicar, nos tiene que aclarar ese punto. Yo igual que tú por ahí atrás, estoy igual con la incertidumbre. Me gustaría que alguien me explicara a mí esta situación y qué mejor que el presidente con sus propias palabras. Me gustaría que me explicaran también un poquito cómo va a estar la dinámica con respecto a lo del aniversario de la Revolución Mexicana. No sé cómo está este asunto, pero me gustaría que me lo explicara. Ahora, sin más, amigos, vamos a ver, comenzamos. Perdón, ¿eh? Presidencial del 3 de septiembre del 2019, en el que se constituyó la Comisión de Condecoraciones. Nuestro objetivo es, como ya lo ha mencionado el presidente, resignificar, revalorar, redignificar la forma como conmemoramos hechos, procesos y a personajes de la historia de México, dotarles de contenido, que los eventos sean educativos, didácticos y que convoquen a todos a una amplia reflexión y a una amplia discusión sobre nuestra historia. Hoy presentamos las actividades relativas al 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, y lo que verán a continuación es el trabajo coordinado de muchas instituciones: la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación. Ok, ahí le puse pausa porque quiero que escuchen esto. Están diciendo mucho que Luis Crescencio Sandoval y que es secretario de Marina y que no sé qué, que bla, 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 que tienen un problema con el señor presidente. Como podemos ver, como podemos ver, no hay ningún problema. ¿Y cómo lo vamos a ver? Miren, yo les voy a poner esta parte a donde se van ustedes a dar cuenta cómo, cómo la gente está tratando de manipular toda la información. Veamos esto. Chequemos esto, ¿eh? Veamos quiénes están allí presentes en la conferencia mañanera. Y se había dicho, me estoy tragando el micro, se había dicho que ya no iban a estar, que ya posiblemente el secretario de la Defensa ya estaba en contra del señor presidente. Vamos a ver, no estoy afirmando nada, pero ahí se puede ver, ahí se puede ver efectivamente quién está. Está desde los de prensa, está algunos personajes que aún no ubico muy bien,
Pero mire, a partir de ahí empieza a salir el secretario de Marina y el secretario de la Defensa y de esta señora que todavía no me queda muy bien la situación con ella. Yo sigo un poquito sacado de onda con lo que vi en ese video. Si se dan cuenta. Ahora, volvamos a lo que estábamos. El presidente pues ya puso... Perdón, estábamos con este muchacho que nos iba a dar el informe de lo que se va a hacer con respecto al 109 aniversario. Chequemos. Viendo muchos mexicanos. Aprovechamos para informar. Bueno, ya está aquí Marcelo Ebrard, hablando de él. Ahí está, Ya está para informarles. Entonces empezamos con Zoé sobre la conmemoración. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. De acuerdo con el decreto presidencial del 3 de septiembre del 2019, en el que se constituyó la Comisión de Condecoraciones, nuestro objetivo es, como ya lo ha mencionado el presidente, resignificar, revalorar, redignificar la forma como conmemoramos hechos, procesos y a personajes de la historia de México, dotarles de contenido, que los eventos sean educativos, didácticos y que convoquen a todos a una amplia reflexión y a una amplia discusión sobre nuestra historia. Hoy presentamos las actividades relativas al 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y lo que verán a continuación es el trabajo coordinado de muchas instituciones, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública, la Coordinación de Memoria Histórica, el Sistema Público de Radiodifusión, la Vocería del Gobierno Federal, la Secretaría Particular de la Presidencia, el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo primero es, ¿cuándo vamos a conmemorar la Revolución? Pues en el día correcto, el 20 de noviembre será ese miércoles cuando conmemoremos la Revolución. A partir de que fue el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, el día elegido por Francisco I. Madero para convocar a toda la población de la República a levantarse en armas contra el gobierno que tuvo por origen la violencia y el fraude, como decía el Plan de San Luis. En segundo lugar, ¿cómo vamos a conmemorar este año la Revolución? Bueno, de la forma como se hizo durante muchísimos años, con un desfile. El primer desfile de la Revolución se llevó a cabo en 1930 y tuvo diferentes momentos, la parada militar y deportiva, y en 2014 se dejó de hacer el desfile del 20 de noviembre, se dejó de celebrar y se priorizaron otras cosas, el fin de semana largo, el Buen Fin y todo esto. Ahora lo estamos retomando. ¿Cómo será este desfile y cómo serán el resto de las actividades alusivas al 20 de noviembre? Pues serán de carácter histórico, cultural, artístico y educativo. Vamos a ver nuevamente a la gesta armada como un proceso emancipador en el que hombres y mujeres dieron su vida para sentar las bases del Estado social, democrático y de derecho. La revolución pues vista como un momento de transformación, la tercera transformación de la vida pública de México. El programa es el siguiente. El 20 de noviembre a las 10 de la mañana iniciará con una ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos por parte de las Fuerzas Armadas. Eso ocurrirá aquí en Palacio Nacional, en el patio central. A las 11 a.m. iniciarán las actividades en la plancha del Zócalo con una representación histórica de diversas escenas de la Revolución Mexicana. Es una recreación de estos momentos históricos con más de 1,130
personajes caracterizados con indumentaria, con artículos de la época, artefactos, armas, vehículos de la época. Posteriormente a eso habrá un programa musical con María Inés Ochoa, la Rumorosa, interpretando corridos de la Revolución, y esta parte del programa termina con un espectáculo de acrobacia ecuestre. Y entonces ya pasamos al momento del desfile. El desfile es un desfile, como se ha mencionado, histórico, inédito, innovador, muy dinámico y muy didáctico. Hay dos ejes narrativos, los caballos y los trenes. Desfilarán 2.700 caballos de contingentes militares, de contingentes civiles de todo el país, dándole la importancia que tuvo el caballo en la gesta armada. Iniciará el desfile con los precursores de la Revolución, las huelgas de Cananea, las huelgas de Río Blanco, seguidas de la Prensa Libre, los hermanos Flores Magón, y después agrupamientos revolucionarios con jinetes que van a ir representando al maderismo, una columna de jinetes zapatistas, el bloque villista con la División del Norte, un bloque constitucionalista y un elemento más, un contingente alusivo al papel de la mujer en la Revolución, con Carmen Cerdán a la cabeza. También durante toda esta parte del desfile se irán distribuyendo y repartiendo cerca de 10,000 postales con fotografías de la época revolucionaria que pertenecen a varios archivos históricos. Otro ingrediente importante, si podemos pasar a la siguiente, es el tema de los trenes, las locomotoras en la Revolución. Decía Carlos Monsiváis, el tren es el espacio vital de la lucha, el sustento, el génesis. Allí transitan y se establecen las pasiones. En su inmovilidad o en su fuga se cifran todas las esperanzas y los anhelos. Es el paisaje y la esencia de la revolución, su símbolo. Y para eso tenemos a una invitada muy especial que se llama Petra, una locomotora de 1899, la FCI número 67, perteneciente al ferrocarril interoceánico. Es una locomotora de 15.6 metros de largo, 3 metros 70 centímetros de altura y 66 toneladas de peso. La idea es traerla desde el Museo de la Revolución. Formó parte del ferrocarril interoceánico que fue dominado por el ejército zapatista, y se le ha bautizado así, con ese nombre, como Petra, en honor a la revolucionaria norteña Petra Herrera, que comandó una brigada de mujeres en la toma de Torreón. Esta locomotora dejó de circular en 1968, estuvo durante algún tiempo en el Monumento a la Revolución y después estuvo durante varios años en el Museo de los Ferrocarrileros, y ahora la tendremos durante algunos días aquí en la plancha del Zócalo. A ella la acompañarán 2 carros de ferrocarril, uno de pasajeros y un coche express. Su traslado es todo un reto logístico y de verdad que será un momento histórico para recordar la historia de la Revolución y la importancia de los trenes en la misma. Otras actividades que habrá ese mismo día, del 20 de noviembre, se van a instalar sets fotográficos con imágenes de la época de la Revolución, con fotografías históricas del archivo Casasola en tamaño real, para que la gente pueda acudir con sus familias, con sus amigos, a formar parte de estas escenas revolucionarias y llevarse un recuerdo del archivo Casasola. También la Secretaría de Cultura de esta forma está organizando un mural viviente. Se trata de La Maestra Rural, el mural de Diego Rivera, que servirá también para recordar que la educación rural es también resultado directo de los derechos sociales surgidos de la Revolución. De esa misma manera, en el Zócalo, posterior al desfile, la Sedena instalará la exhibición museística Revolución Mexicana, la tercera transformación, en donde también los visitantes podrán conocer más sobre los hechos acontecidos durante este proceso, con el personal que va a participar en la representación escénica histórica. Adicionalmente a eso, se instalará una fotografía monumental sobre la calle Madero. Ahora bien, aquí yo quisiera adelantarme un poquito a ver si alcanzo a ver. Aquí está. Es esta parte, este fragmento que me late un buen. Veamos.
Veamos, porque me late mucho ese spot. Chéquenlo. Wow. ¡Wow! La Revolución Mexicana se convirtió en el primer levantamiento armado. Yo ya les había hablado de esto en otro video, Un video que subí a Facebook. Políticas y sociales que originaron la rebelión contra la dictadura de Porfirio Díaz, destacando entre ellas el descontento de los grupos más desprotegidos, quienes no dudaron en atender el llamado de Francisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910. Las distintas etapas del movimiento armado no se pueden entender sin personajes como los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, periodistas creadores del Partido Liberal Mexicano, Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, Venustiano Carranza, que promulgó la Constitución de 1917, que aún nos rige, Emiliano Zapata y Francisco Villa, líderes que comandaron las luchas agrarias y sociales, y posteriormente Lázaro Cárdenas, quien llevó a cabo cambios profundos que estaban pendientes, como el reparto agrario y la expropiación petrolera. La Revolución Mexicana, una revolución popular. Ese es como el corto del programa histórico. Además, no sé, tenemos el spot más corto, que es la invitación propiamente al desfile. Este 20 de noviembre asiste al Zócalo capitalino para presenciar el desfile conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana. Una chulada es eso. Recuperemos nuestra historia. Exacto. Te esperamos el miércoles 20 de noviembre a partir de las 10 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. Gobierno de México. La idea, como se ha mencionado, es que sea un desfile muy participativo, muy dinámico, y también en el que la gente pueda acercarse, hablar con los personajes que están entrenándose. Bueno, ya vimos básicamente lo que se tiene planeado para el 20 de noviembre. Ahora, a mí me importa mucho que escuchen lo que tiene que decir Marcelito, con respecto a lo de Evo Morales. Vamos a verlo y a escucharlo, ¿ok? El día de ayer recibimos la comunicación por parte de Evo Morales de aceptar el ofrecimiento de asilo que México ofreció. A raíz de ello se instruyó por parte del señor presidente que se trasladara una aeronave de nuestra Fuerza Aérea para pasar literalmente a Bolivia por Evo Morales. Bueno, serían muchos los detalles, pero me voy a referir a los puntos principales. Ha sido como un periplo por diferentes espacios y decisiones políticas. En primer lugar, la ruta que se eligió fue a través de Lima, Perú. Se pidió autorización al gobierno de ese país, se nos otorgó. La aeronave bajó en Lima, Perú, como primer punto de contacto. Ahí tuvo que esperar porque para poder conseguir las autorizaciones en Bolivia correspondientes, pues ya se imaginarán ustedes el problema, en virtud de que están en medio de un proceso político muy complejo, y entonces no está claro quién decide qué. Al final del día se otorgó el permiso por las autoridades competentes en Bolivia y se le dio instrucción a la aeronave que viajara. Despegaron de Lima y cuando llegaron al espacio aéreo de Bolivia les dijeron que no, que ese permiso ya no era el válido. Oiga, pero ya estoy aquí en vuelo. Sí, pero no pueden pasar al espacio aéreo. Entonces hubo que retornar a Lima. Ahí en Lima, esperar
varias horas para poder conseguir la autorización que finalmente, con la valiosa intervención de nuestra embajadora, del subsecretario de América Latina y del de la Voz, finalmente el comando de la Fuerza Aérea fue el que otorgó el permiso para que pudiéramos ir. Lo cual también dice quién tiene el poder ahorita en Bolivia. Entonces, pasó la aeronave, llegó al aeropuerto donde estaba esperándonos Evo Morales, y la ruta que teníamos prevista para retornar pues era la misma, regresar por Lima, después sale a aguas internacionales y de ahí hasta México. Pero ya casi por salir, esto estoy hablando hora de México, ya alrededor de las 7:30 de la noche, el gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima a recargar combustible y retornar a México. Entonces, eso fue muy difícil, muy tenso, porque en el aeropuerto donde estaba Evo Morales en ese momento, pues ya había una situación difícil por dos razones. Primero, porque los seguidores o simpatizantes de él estaban en torno al aeropuerto, y al interior del aeropuerto había elementos de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Entonces fueron un periodo de los de mayor tensión para nosotros. Finalmente hubo que conseguir una ruta, un plan B, pero en lo que conseguíamos ese plan B se pudo haber dado una situación muy difícil en el propio aeropuerto, ya estando Evo Morales a bordo de la aeronave de la Fuerza Aérea de México. Fue el peor momento, por supuesto. Hablamos con Paraguay. Yo establecí contacto con el canciller, que amablemente me atendió. Nos ayudó mucho el presidente electo de Argentina, le agradezco profundamente su apoyo y su gentileza, porque él habló con el presidente de Paraguay también, por su lado. Y el canciller me dijo: no tenemos inconveniente en que vengan ustedes a la Asunción, vuele el avión a la Asunción, y aquí recargue combustible y permanezcan las horas que sean necesarias en lo que ustedes hacen su trámite de autorización de espacio aéreo, porque entendemos la circunstancia en la que está, puede convertirse en una tragedia lo que está pasando. Sí. Entonces, amablemente, y le agradecemos mucho al gobierno del Paraguay, entonces nos concedieron esta autorización, pero ya se imaginarán ustedes que cada autorización requiere hablarle a alguien en la dirección correspondiente, mandarle los datos, sacar el permiso, llámeme ahorita en un momentito, y eso es normal en todos los países. Entonces, eso prolongó todavía más. El general que viene a cargo de la aeronave es un agente excepcional. Estamos muy agradecidos con la Fuerza Aérea de México, siempre su profesionalismo impresionante, una sangre fría, fuera de serie, y también habilidad para poder dialogar con la contraparte en ese momento tan complicado. Volvió a intervenir la embajadora y finalmente logró que de nuevo la Fuerza Aérea de Bolivia nos permitiera salir, porque ya no nos iban a permitir salir. Ahora sí que por un milimétrico espacio se dio la salida. Ya saliendo de Bolivia, llegaron a Asunción, de ahí volver a hablar con Perú y decir: bueno, no vamos a bajar a recargar combustible, pero déjenos cruzar su espacio aéreo de regreso. Entonces hicieron las consultas correspondientes y me habló el canciller y me dijo: sí, estamos de acuerdo con eso, pasen por nuestro espacio aéreo. Luego, hablar con el canciller del Ecuador para decir: oye, si necesitamos recargar combustible, podemos bajar en Guayaquil. Consultas, me dijo: sí pueden bajar en Guayaquil para recargar combustible, si es necesario para ustedes. Se tramitaron los permisos, luego volvemos a hablar a Bolivia y nos dicen: no, fíjate que ya no te vamos a dar permiso de volver a cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Es decir, para volar de Asunción hacia Perú, tienes que cruzar el espacio aéreo de Bolivia.
y ya no, y además ahorita ya es muy tarde, porque allá van horas adelante. Entonces, como no se puede cruzar Bolivia, ¿cuáles serían las alternativas? Entonces, amablemente, el embajador de Brasil nos dice en La Paz, nos dice, si quieren yo les ayudo. Después hablamos con el embajador de México en Brasil, el embajador Piña, y en la madrugada consiguieron milagrosamente casi, y también agradecemos al gobierno de Brasil, el permiso para poder volar en el espacio aéreo de Brasil en la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil, y de ahí salir a Perú. Esa era la ruta, y de Perú cruzar el espacio aéreo de Ecuador, ya no bajar en Guayaquil, y seguir hasta la Ciudad de México, porque la autonomía de ese avión son aproximadamente 11 horas de vuelo. Entonces, como teníamos ya recargado con combustible, dijimos, pues ya no bajemos, porque está siendo muy complicado el permiso. Bueno, dado el permiso entonces de Brasil, la autorización de Perú y la autorización de Ecuador, al fin despegó el avión al filo de las 2 de la madrugada, hora de México. Va volando desde entonces. La última vicisitud que nos refieren es que hubo que rodear Ecuador, porque ya estando en vuelo, les dijeron que no les permitían sobrevolar el espacio aéreo y que lo iban a revisar. Esto ya en la madrugada. Entonces hubo que rodear para entrar a aguas internacionales y poder, en aguas internacionales, continuar el vuelo. En estos momentos están en eso. Eso va a provocar otro retraso de aproximadamente un poco más de una hora, hasta donde tenemos información ahora vía la Fuerza Aérea. Ya ese vuelo, en su mayor parte, transcurrirá. Bueno, paréntesis. Después de todo este rollo y todo eso, hay mucha gente que está en desacuerdo. Mucha gente que está en desacuerdo con esta situación. Yo no sé, yo no me atrevo a emitir un juicio o a opinar al respecto de esto, porque al final de cuentas estamos hablando de la vida de una persona, sea bueno, sea malo, lo que sea. No me atrevo yo a juzgar, ni me atrevo yo a emitir un juicio. Todavía yo necesito analizar más la situación que se dé, porque les puedo asegurar que se pueden dar más situaciones. Aquí en México hay mucha gente que está a favor del presidente Evo Morales. De hecho, incluso muchos ciudadanos bolivianos que viven aquí en México están a favor de Evo Morales. Pero hay muchos que no. Muchos que no. Así que pues yo no me atrevo a emitir un juicio o a decir eso está bien o eso está mal. Al final de cuentas se hizo con la finalidad de hacer una ayuda humanitaria, tratando de salvarle la vida a alguien, que a mí es lo que más me interesa, que se hizo por ese motivo. Pero de ahí en fuera, que yo sepa que se hizo porque, no sé, seamos simpatizantes o no seamos simpatizantes. Pero bueno, veamos ahora. Perdón si se alarga un poco el video, pero es que esto se me hace interesante porque aquí es a donde entramos nosotros como mexicanos, como pueblo. O sea, poder escuchar y poder entender por qué se hizo ese tipo de cosas. Por favor, hay que poner un poquito de atención
Y al final, pues ya saben, ¿no? Si quieren me la mientan o díganme, bravo, bravo. Escuchemos, por favor. De Evo Morales a México, si se tiene algún acto público, en dónde sería, a qué hora, y la residencia de Evo ya se tiene definida o se está revisando el tema. Gracias. Mira, voy a irlo por instrucciones del señor presidente a recoger, a recibirlo, y le tendré que consultar. No sé qué planes tenga él en cuanto a si quiere tener una reunión con los medios de comunicación y a qué hora sería. Eso es una decisión de él. En cuanto nos dé esa información, nosotros desde luego facilitaremos que eso se lleve a cabo. Pero este hombre lleva, me imagino, unos días terribles. Entonces pues será una decisión de él si hoy mismo quiere hacerlo, si lo quiere hacer en otra ocasión. No vamos a revelar ahorita su residencia por razones de seguridad. Quizá lo hagamos más adelante, pero también es una decisión que él tiene que tomar. Nosotros lo que tenemos que hacer es salvaguardar su integridad. Por eso está aquí, ¿no? ¿Vale? Pues estamos a cargo de su seguridad como de cualquier otra persona que tenga asilo en México. Sí. De este lado, por favor. Buenos días, secretario. Y también para el presidente es la misma pregunta, porque tiene que ver con el tema de Estados Unidos. ¿Cómo piensan contrarrestar los bloqueos de sus opositores que buscan evitar que se dejen sentadas las bases de la 4T? Ahora que, bueno, el gobierno, que empresas americanas y el mismo gobierno americano se ha unido con estos opositores. Digo, Trump ya señaló que no fue golpe de Estado. ¿Y cómo piensan pues contrarrestar estos bloqueos que han llevado a cabo pues la oposición? Y bueno, tengo otra pregunta, la quiero hacer de una vez. Es de Puebla, yo soy Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Pues desde mayo de 2014 está privatizado el servicio, bueno, con Moreno Valle privatizó el servicio de agua potable. La tiene una empresa que se llama Concesiones Integrales. Pues se han dado muchos cortes de agua y del mismo drenaje, pese a que pues el agua potable ya es un derecho humano. Bueno, hay quejas de poblanos. ¿Cómo se piensa, cuál es el actuar de este gobierno respecto al tema de la privatización del agua? Muchas gracias. Bueno, lo del agua no te lo contestaría yo. El otro, por supuesto, el tema, nosotros no podemos dar sugerencias o proponer acciones en Bolivia. Nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la Constitución de México y otorgar asilo a Evo Morales. Hasta ahí llega la participación de México. La vida interna que decidan los bolivianos, pues depende de ellos. ¿Qué desearíamos, como toda América Latina, yo creo que todo el mundo, que hubiese una salida pacífica, democrática, pegada a la Constitución? Eso es lo que desearíamos. Allá atrás, por favor. Sí. Canciller, buenos días. Usted estaba describiendo la difícil salida de Evo Morales. La primera pregunta sería si corrió peligro la vida del presidente Evo Morales en ese momento. Y la segunda pregunta sería que usted acaba de manifestar un recorrido por la política latinoamericana y los riesgos que se corren. ¿Qué riesgos corre la región entonces? Porque hace pocos años atrás era bastante inimaginable esta difícil periplo que han tenido que recorrer para sacar a Evo de Bolivia. Bueno, pues yo diría que da cuenta de todo lo que tenemos por delante como región. Tenemos que construir una base de entendimiento político en torno a cómo resolver las diferencias que se tienen entre nosotros, los diferentes países, en sus orientaciones ideológicas, etcétera. Tiene que haber valores que predominen. Creo que sería la lección. No creo que la vida de Evo haya corrido peligro. Es más, es decir, de manera previa a que llegó la Fuerza Aérea de México,
No sé si él sintió que corría peligro, eso lo va a decir él, eso no lo sabemos. Al haber aceptado el ofrecimiento de asilo, pues es probable que él haya estimado que sí. Pero durante el traslado no veo que haya habido ese riesgo. ¿Pudo haberlo habido? Pues sí, si no hubiéramos salido a Asunción y el avión se queda ahí, pues a lo mejor tenemos una situación muy grave el día de hoy. ¿Qué hacer entre América Latina para que estas cosas no sigan ocurriendo? Tenemos que trabajar mucho. Y todos los que de buena fe quisiéramos y queremos que nuestra región sea una región democrática, pacífica y próspera, tenemos que comprometernos para que se respete la democracia, se respeten los derechos de las personas. El derecho de asilo no se ha cuestionado, no se ha condicionado. Todos tenemos firmadas convenciones distintas sobre derechos humanos. Todas las convenciones de derechos humanos que hemos firmado protegen como uno de los principales derechos ese derecho cuando hay persecución política. Entonces tenemos que trabajar en esa dirección, es lo que vamos a hacer. Acá, por favor. Sí, señor canciller, secretarios, presidente, Arturo Páramo, Grupo Imagen. La llegada de Evo Morales a México, la inminente llegada de Evo Morales a México, abriría seguramente un nuevo capítulo en la relación con los Estados Unidos, dada el rechazo que hay de parte del gobierno de ese país hacia Evo Morales, no de ahora, de toda la vida. Siempre se le ha visto como un personaje incómodo para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Habría algún riesgo de que se modifique todo el trabajo que se ha hecho con los Estados Unidos, el asunto de las armas, el asunto de las drogas, el tratado de comercio, dada la llegada de Evo Morales, si es que se endurece la postura del gobierno de Donald Trump hacia el personaje Evo Morales y hacia la actitud de respeto a los derechos, como usted decía, derechos humanos, que está llevando a cabo el gobierno de México? Si es que hay algún reclamo, o si ustedes ven también la posibilidad de algún reclamo. Y señor presidente, también, si usted más al rato me puede permitir también, si nos hace un comentario acerca de la protesta que tomará hoy la futura presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay una fuerte oposición en el Senado, ya le hemos platicado acá, y si usted nos puede hacer un comentario después acerca de si es conveniente o no reponer el proceso como se ha estado solicitando por parte de los diputados, de los senadores que se oponen a la llegada de la señora Rosario Piedra, por favor. Sí, yo explicaría lo siguiente. Yo pensaría que la relación con los Estados Unidos está en uno de los mejores momentos de los últimos años. ¿Y se basa en qué? O sea, ¿por qué hay una muy buena relación, además de la buena comunicación entre los dos presidentes? ¿Cuál es el sustento? Hay un respeto mutuo y hay un reconocimiento del peso de México y su democracia. Es un gobierno vigoroso, fuerte, legítimo y respetado. Y eso determina que la relación entre ambos países no sea de sumisión. O sea, la buena relación con Estados Unidos no debe basarse en la sumisión, sino en el respeto, en la coexistencia de dos ideas distintas. En muchos casos, migración es uno, armas es otro. Otro, bueno, pues nuestras posiciones sobre diferentes eventos políticos. Entonces, creo que estamos en ese mejor momento basado en lo que acabo de describir y por lo tanto no espero yo ningún reclamo de la posición que México ha tomado sobre este asilo. No lo hemos tenido y no lo esperamos. Bueno, pues amigos, ahí está, esa es la respuesta que da el canciller mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y él da pues su respuesta. Me parece excelente esa respuesta que da al final a este reportero, la cual nos deja ver que México no está titubeando, que México no está jugando. Y aparte, o sea, me parece excelente que México tenga ese tipo de, ¿cómo le podemos decir? Detalles
o cómo, ustedes díganme. Porque estamos hablando, al final de cuentas, estamos hablando de un ser humano. No estamos hablando de ningún animal. Y miren que los animales ahora están más protegidos. Tú pateas a un perro y te están metiendo en la cárcel. Tú matas a un venado o no sé, un alce y te andan metiendo en la cárcel. ¿Sí? Ahora, ¿qué de menos un ser humano? Que ojo, yo no me refiero a este personaje, al señor Evo Morales, como que él fuera el Jesucristo de Bolivia. No, él tiene sus detalles, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo. Él se metió en una situación en la que ya no pudo soportar más y tuvo que dimitir, así de sencillo. ¿Tomó esa decisión de la manera correcta? Posiblemente. ¿Fue la correcta? Claro que fue la correcta. ¿Por qué? Porque si no se hubiera salido el señor, no hubiera sido únicamente él el afectado. Hubieran sido millones o miles de personas las afectadas ante una situación que se hubiera salido de control, porque aún todavía queda mucha gente en Bolivia, mucha gente que tiene descontento porque provocaron su salida. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Muy bien, amigos, pero al final de cuentas, los que ya me conocen saben que yo se los dejo a su escrutinio y a su análisis. Ustedes decidirán. Así que por lo pronto, mis amigos y mis amigas, les encargo muchísimo que le pongan un rico y suculento like a este video y veamos qué pasa. Les prometo que les traeré más información para que sigamos en contacto. Hasta pronto.